Bueno, vamos a hablar de medicación preanestésica, ¿no? Hay que ver que cuando un paciente va a recibir analgesia o sedación, pseudoanalgesia, el anestesiólogo hace estas tres cosas, ¿no? Lo valora primero, eso hemos visto todos los que estamos en el hospital, viene el anestesiólogo y conversa con el paciente, le hace una pequeña historia clínica. Luego ya dentro de la propia anestesia, ¿no? Administra el anestésico y posteriormente tiene que verlo al paciente, ¿no? La famosa visita posanestésica que a veces se hace y a veces no, ¿no? Y dice que si alguna de ellas no se realiza, el acto anestésico sería incompleto, ¿no? Y desde el punto de vista médico legal no sería no estaría, por redundar, completo, ¿no? Entonces faltaría alguna de las tres partes. Y las metas de la medicación preanestésica, esto se refiere a que el paciente, antes de empezar a recibir el anestésico general, se le pone siempre un bolo de diazepam o de midazolam, ¿no? Midazolam mezclado con un poquito de fentanilo de repente. Y siempre se le pasa eso para que el paciente pueda entrar más rápido y ser más manejable el inicio de la anestesia. Porque ¿qué nos hace esto? Alivia la ansiedad y el dolor del paciente, ¿no? Que puede estar sintiendo en ese momento antes de iniciar la anestesia. También nos permite reducir la respuesta refleja, por ejemplo cuando vamos a intubar. Esto siempre se hace cuando un paciente vamos a intubar, le ponemos siempre un poco de midazolam si está despierto, ¿no? A nadie creo le gustaría que lo intuben despierto, aunque hay algunas situaciones como por ejemplo pacientes con miastenia gravis en que se les tiene que intubar despiertos. Luego ayuda a disminuir las secreciones también, porque en algunos casos esta medicación preanestésica se hace por ejemplo con midazolam y puede hacerse con, qué sé yo, pues con atropina un poco, ¿no? Para disminuir las secreciones. Y hacer la inducción hacia la anestesia más suave. Entonces estas son las cuatro metas, ¿no? de la medicación preanestésica en los pacientes que van a entrar a un tratamiento con anestesia general por alguna operación o algo parecido, ¿no? Eso para responder esta pregunta. Señale cuál de las siguientes opciones no se corresponde con los objetivos de la medicación preanestésica, ¿no? A, dice reduce la ansiedad. Sí, reduce la ansiedad del paciente, ¿no? En ese momento. B, alivia el dolor preoperatorio. Si es que existiera algún tipo de dolor preoperatorio, lo va a aliviar, obviamente, ¿no? C, alivia el dolor posoperatorio. Este tipo de medicación preanestésica no se extiende hacia el posoperatorio, ¿no? Solamente abarca el preoperatorio. D, facilita la inducción de la anestesia. Es lo que estaba citado en la lámina anterior. E, reducir las necesidades de anestésico también, ¿no? Eso también es una ventaja. ¿Cuál de ellos no se corresponde con los objetivos? Es el aliviar el dolor posoperatorio. No tiene nada que ver con el posoperatorio. Todo ahí es preoperatorio, ¿no? Bueno, como les decía, son diferentes temas, ¿no? De pacientes críticos. La crisis hipertensiva, esto de repente se trata en otro apartado, pero vamos a redundar. Hay que hacer bien la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva, ¿no? Esto es importante, no solo para dar el examen, sino que muchas personas se equivocan con diferenciar estos dos, ¿no? Por ejemplo, en una emergencia tiene que estar la vida del paciente o la integridad de algún órgano, ¿no? Integridad parenquimatosa en riesgo. Eso es una emergencia. Por ejemplo, la emergencia también se define como una subida brusca de la presión arterial con afectación de algún órgano diana o algún órgano blanco, algún órgano noble, ¿no? Cerebro, riñones, corazón, principalmente. Y aquí lo que tenemos que hacer en las emergencias hipertensivas es controlar la presión arterial en minuto y posteriormente, hasta en horas, ¿no? Inicialmente hay que bajar un 10 o 20% y luego ir controlando. Esto se suele hacer con antihipertensivos endovenosos en las emergencias. O sea, acá no vamos a estarle dando vía oral al paciente, ¿no? Sino se le pone un nitroglicerina o nitroprusiato y con eso empieza a bajarse la presión arterial. No puede usarse si es que hubiera también hidralazina, enalaprilato, por ejemplo. Tratamiento endovenoso. Y el manejo tiene que ser sí o sí en un hospital y algunas veces en cuidados intensivos o cuidados intermedios, ¿no? Porque esos pacientes están con algún daño de algún órgano blanco. Y como dice aquí, para redundar,
el uso de hipotensores parenterales es importante acá, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Por otro lado, en una urgencia hipertensiva, ¿no? Una urgencia hipertensiva se define como una elevación de la presión arterial por encima de los valores normales del paciente, pero que no tiene ningún daño a ningún órgano ni tampoco está en peligro la vida, ¿no? Solamente hay alto riesgo de algún tipo de daño orgánico, pero no existe daño en ese momento. Entonces aquí se controla la presión en pocos días, ¿no? Se le dice al paciente siga tomando, se le aumenta en ese momento algún antihipertensivo más y se tiene que controlar en algunos días. El tratamiento puede ser ambulatorio, pero con controles frecuentes, ¿no? Se le suele indicar que se mida la presión todos los días. Y se suele dar hipotensores orales, ¿no? Algunos de titulación rápida, como el captopril o antes había el nifedipino sublingual, también creo que existe todavía el nifedipino sublingual. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar esto? Porque muchas veces van a ver que en las emergencias de los hospitales grandes llegan pacientes inclusive traídos por los bomberos que tienen solo urgencias hipertensivas, ¿no? Y te llenan la sala de emergencia y los pacientes, pues alguien ya le dijo tienes que ir al hospital, estás con una presión muy alta, etcétera, y no, pues pueden ser tratados ambulatoriamente. Aquí hay algunas causas de las urgencias, urgencias. O ¿qué es lo que causa la urgencia? Por ejemplo, una hipertensión arterial con presión arterial diastólica más de 130, no complicada, dice, ¿no? Nuevamente redunda, que no está complicada, no tiene ningún tipo de daño, ¿no? ¿Y qué daños podemos tener? Por ejemplo, acá dice, tratarse de una hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca sin edema agudo de pulmón, ¿no? En la urgencia puede haber insuficiencia cardíaca, pero no hay edema agudo de pulmón, ¿no? Si hubiera edema agudo de pulmón, estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva ya. O puede haber un poco de angina estable, ¿no? La angina estable se define como aquella que cede cuando el paciente deja de hacer esfuerzos. O sea, se sienta, tranquilito, se calma y cede la angina, ¿no? Esa es angina estable. En cambio, la angina inestable no cede, ¿no? El paciente está en reposo y sigue con la angina. No puede haber el infarto cerebral también lo puede ocasionar, ¿no? La angina estable, el infarto cerebral puede ocasionar la urgencia y la hipertensión severa en el trasplantado, ¿no? El tipo de urgencias de manejo intrahospitalario es la hipertensión maligna que se asocia a la administración de algunos medicamentos, por ejemplo, algunos antipsicóticos, ¿no? Pueden inducir hipertensión maligna, o las preeclampsias con presiones arteriales diastólicas más de 110. En general las preeclampsias se suelen manejar en los hospitales, ¿no? Y aquí están las causas de emergencia. Es hipertensión asociada a que, miren, insuficiencia ventricular izquierda aguda, o sea, el paciente no tenía insuficiencia ventricular y aparece, ¿no? Insuficiencia coronaria aguda también, un aneurisma disecante de la aorta, en este caso hay que bajar rápidamente la presión en todos ellos, en realidad, ¿no? Una hipertensión severa con síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico ya hemos visto cuando hemos hablado de nefrología, ¿no? Una crisis renal en esclerodermia. La esclerodermia a veces tiene crisis renales, ¿no? Con crisis hipertensivas. Anemia hemolítica microangiopática, sinónimo de algunas enfermedades que hemos visto como púrpura trombocitopénica trombótica o como síndrome urémico hemolítico, ¿no? La anemia hemolítica microangiopática, pero la hipertensión maligna también suele tener anemia hemolítica microangiopática. Hemorragias intracraneales, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias subaracnoideas o hemorragias cerebrales, cualquier tipo de hemorragia intracraneana. Los traumatismo encefalocraniano, ¿no? Que se asocia a hipertensión. El traumatismo encefalocraniano también puede causar crisis de tipo emergencia hipertensiva. La cirugía con suturas arteriales también, ¿no? Entonces en todos ellos hay que tener mucho cuidado. La encefalopatía hipertensiva es un cuadro en el cual el paciente tiene mucha elevada la presión arterial y se encuentra confuso, letárgico, ¿no? Con una encefalopatía. Sin embargo, le sacamos una tomografía y no encontramos rasgos de isquemia ni de sangrado, ¿no? Lo catalogamos como encefalopatía hipertensiva. La eclampsia. Mujeres embarazadas más allá de las 20 semanas que cursan con presión arterial elevada y con convulsiones, ¿no? Eclampsia.
Y los feocromocitomas en crisis, por ejemplo, crisis hipertensiva, ¿no? Los cromocitomas pueden dar cuadros de emergencias hipertensivas también. Y aquí en el número 5 dice algunos tipos de crisis hipertensiva post supresión brusca de clonidina o interacción de drogas y alimentos con inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Sobre todo los antidepresivos. O cocaína, consumo de cocaína, ¿no? La cocaína también puede dar crisis hipertensivas. Hipertensión severa previa a cirugía de emergencia o en el postoperatorio inmediato. Todos ellos tienen que tratarse rápidamente. Y los agentes endovenosos para tratar las emergencias hipertensivas son todos los que están acá, ¿no? Podemos usar nitroglicerina, labetalol, nitroprusiato, feldopam, nicardipina, hidralazina o esmolol, todo eso, pero no tenemos todo eso a disposición, ¿no? Usualmente lo que usamos es el nitroprusiato de sodio o todavía usamos la nitroglicerina, ¿no? Nitroprusiato no está disponible tampoco frecuentemente. Pregunta 2. Señale cuál de los siguientes fármacos tiene acción antihipertensiva. A ver, pancuronio. Pancuronio es un bloqueador de la placa neuromuscular, ¿no? Tú le pones pancuronio, rocuronio, por ejemplo, a un paciente y bloqueas la placa neuromuscular y el paciente se queda completamente relajado, no respira ni nada. A veces se usa este rocuronio, pancuronio para hacer procedimientos tipo intubaciones, ventilación mecánica, ¿no? Cuando no quieres que el paciente luche. O en anestesia también se usa. B, nitroprusiato de sodio. Ese sí es un fármaco antihipertensivo endovenoso. Está en el cuadrito anterior. La procainamida es un antiarrítmico, ¿no? El salbutamol, como todos ustedes ya saben, es un beta-agonista usado en el tratamiento del asma. Y la claritromicina ya saben que es un antibiótico. Y el que tiene acción antihipertensiva es el nitroprusiato de sodio, ¿no? Es un vasodilatador endovenoso. Bueno, la anafilaxis y shock anafiláctico. La anafilaxia es un tipo de reacción alérgica severa, como ustedes ya saben, que involucra dos o más sistemas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que viene con ronchas y dificultad respiratoria. Lo más peligroso de un paciente que está desarrollando anafilaxia es que haga insuficiencia respiratoria o colapso circulatorio, cualquiera de los dos, ¿no? O sea, o shock o insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria la puede hacer por dos causas, ¿no? Una, que se cierra la glotis, o sea, se edematiza las cuerdas vocales, y la segunda, que ahí puede existir un broncoespasmo severo, ¿no? Cualquiera de los dos. Y el shock por vasodilatación extrema. Casi la totalidad de los shocks anafilácticos se deben a 5 grupos de alergenos. Y como ustedes ven acá, los 5 grupos de aquí son usados en medicina, por lo tanto casi todos los tipos de shock anafiláctico que vemos hoy en día son iatrogénicos, ¿no? Por ejemplo, los anestésicos y curares, ¿no? Rocuronio, bencuronio, como les dije, bloqueantes de la placa neuromuscular, y los anestésicos. Los venenos, esto sí solamente, el único que no se usa en medicina, los venenos de los himenópteros, ¿no? O sea, las avispas. En algunas personas puede ocasionar shock de tipo anafiláctico, ¿no? Más que las abejas, y son más letales. Los analgésicos, hay pacientes que son sensibles, como la aspirina, ibuprofeno, indometacina. Por eso que cuando un paciente hace reacción alérgica a un AINE, se le recomienda no volver a usar ningún otro tipo de AINE, ¿no? Por el riesgo. Productos yodados, en algunas personas, un poco más raro, pero pueden hacer anafilaxia. Y los antibióticos, especialmente están implicados los beta-lactámicos. Pero también hay una corriente de temor, ¿no? Porque hay muchas personas que sí dicen que son alérgicos a las penicilinas, etcétera, pero indagando más lo que han hecho es un reflejo vasovagal, un síncope, cuando les han puesto alguna vez un inyectable, ¿no? Pero esos son los 5 grupos responsables de la mayoría de los shock anafilácticos. Entonces, dentro de la fisiopatología
la anafilaxia y shock anafiláctico es un tipo de respuesta inmune exagerada, ¿no? De tipo innato. Lo que pasa es que empieza con una reacción innata. Por ejemplo, los mastocitos empiezan a desgranularse, ¿no? Y los mastocitos, ¿qué cosa tienen dentro de ellos? En sus gránulos tienen heparina, ¿no? Heparina y otros productos. Esto es como respuesta al ingreso de una sustancia extraña, la que se denomina usualmente alergeno. Y luego, bueno, debido a todo esto se pone en juego, dice, acontecimientos humorales y se empieza a liberar gran cantidad de inmunoglobulina E. Y también fracciones del complemento activado, ¿no? O sea, se empieza a activar todo esto, ¿no? Por la vía alterna o la acción de la histamina. Bueno, esto es por lo que aparecen las ronchas y el edema de piel, ¿no? Pero también existen modificaciones hemodinámicas, porque inicialmente, como hay escape de líquido fuera de los vasos sanguíneos, primero hay caída de las resistencias vasculares, ¿no? Principalmente en las arteriolas, y se mantienen las presiones de llenado, etcétera, derecha e izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el volumen sistólico, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Y el gasto cardíaco. Eso es inicialmente, pero posteriormente, cuando la vasodilatación es sostenida y encima de eso hay escape de líquidos fuera de los vasos sanguíneos, aparece el shock anafiláctico, pues, ¿no? Y cuando tenemos un paciente en anafilaxia o ya en shock anafiláctico, vamos a tener que usar adrenalina, que es el tratamiento de elección, ¿no? Tiene 3 efectos, como ven ahí. Tiene efectos alfa adrenérgicos, beta 1 adrenérgicos y beta 2, ¿no? La adrenalina es adrenérgico no selectivo de todos los receptores de catecolaminas. En cuanto a sus efectos alfa adrenérgicos, lo que hacen vasoconstricción, o sea, corrigen la vasodilatación, tanto de arterias como de venas. Restauran la presión arterial y disminuyen la permeabilidad que estaba permitiendo que escape líquido fuera de los vasos sanguíneos. O sea, lo que hace con el efecto alfa adrenérgico es vasoconstricción. Los efectos beta 1 van a reforzar la actividad cardíaca. Como saben, el corazón tiene receptores beta 1 adrenérgicos, entonces la adrenalina actuando ahí va a hacer que el corazón lata más fuerte y más rápido, ¿no? Con eso mejora el gasto cardíaco, el débito cardíaco. Y su efecto agonista beta 2 actúa como el salbutamol, ¿no? Es un agonista beta 2 porque asegura la broncodilatación inmediata, ¿no? Y puede en cierta medida, dice, frenar la degranulación de mastocitos al activar el proceso enzimático intracelular. O sea, hace estas 3 cosas, ¿no? Por eso la adrenalina es el fármaco de elección en shock anafiláctico y en anafilaxias graves. Pregunta 3. En relación a la adrenalina, ¿es cierto que produce contracciones uterinas? No, ¿verdad? B. ¿Se utiliza en el tratamiento del shock anafiláctico? Sí, es lo que acabamos de decir ahorita. C. ¿Se utiliza junto a la ampicilina en situaciones de sepsis? No, en sepsis no se utiliza, ¿no? Bueno, en shock séptico puede utilizarse la adrenalina en infusión, así como igual que la dopamina, ¿sí, no? Se pone en infusión y se puede utilizar. D. Está contraindicada en situaciones de parada cardíaca, ¿no? Por su efecto, dice. En paro cardíaco, al contrario, más bien se indica, ¿no? Porque tiene un efecto de incrementar la frecuencia cardíaca. E. Encapsulada, se absorbe rápidamente por vía oral. No, por vía oral no sirve la adrenalina, ¿no? Tiene que ser por vía parenteral nada más. Entonces la respuesta aquí es que se utiliza en el tratamiento del shock anafiláctico. Y bueno, en los pacientes críticos se presta bastante atención a la nutrición, ¿ya? Y bueno, se puede dar nutrición enteral de forma continua o de forma intermitente. Cuando se da de forma continua, ustedes habrán visto que se pone una bomba de infusión y se programa a una velocidad y va pasando la nutrición enteral, ¿no? De forma continua. Pero también hay una forma intermitente, y la intermitente más o menos trata de simular las comidas diarias, ¿no? Que se le da en la mañana un volumen, en la tarde o fraccionado 3 o 4 veces, hasta 5 veces, ¿no? De acuerdo a cómo uno lo desee. Entonces, ¿cuándo son bien toleradas este tipo de nutrición enteral intermitente?
cuando se da, dice, en el interior del estómago. O sea, cuando el paciente tiene un estómago que funciona, ¿no? Un gastrectomizado, por ejemplo, no puede recibir este tipo de nutrición enteral intermitente. Pero no es muy bien tolerado cuando se hace dentro del yeyuno. Por ejemplo, en pacientes que tienen pancreatitis severa se suele colocar sondas nasoyeyunales, ¿no? Y en las ondas, por esa sonda nasoyeyunal no se suele dar nutrición enteral intermitente, ¿no? Porque se tiene que dar más bien ahí en infusión continua, con una bomba de infusión, la nutrición enteral, ¿no? Pero en la mayoría de pacientes que nosotros vemos en los hospitales, pacientes que tienen dificultad del reflejo del glutorio, que están postrados o que están en trastorno de conciencia, etcétera, se le da nutrición enteral intermitente, ¿no? En bolos. Y la alimentación, dice, por bolo intragástrica se parece más fisiológica a lo que nosotros comemos normalmente, ¿no? Y además que es más barata. ¿Por qué es más barata? Porque tú le das en la mañana sus 300 o 400 mililitros, luego a mediodía le vuelves a dar y en la noche no necesitas bombas de infusión, ni tampoco mucho control, ¿no? Y si las sondas son, dice, de calibre aceptado, las sondas nasogástricas permiten la infusión de fórmulas viscosas y homogeneizadas, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la nutrición enteral intermitente. ¿Qué más? Dice, puede ser más conveniente que la infusión en pacientes que tienen vaciado gástrico normal o que van a recibir nutrición en la casa, ¿no? Se le pone su sonda nasogástrica al paciente, se le suele mandar de alta y ahí se le prepara a la familia para que le puedan dar su nutrición enteral intermitente. Y otra vez recalca que no debe usarse en administración de alimento dentro de los intestinos, por ejemplo, dentro del duodeno o dentro del yeyuno, intrayeyunal o intraduodenal, ¿no? Porque este tipo de nutrición es en bolos, ¿no? Necesitas que el estómago esté indemne para que reciba los bolos. Los bolos de nutrición, dice, no deben infundirse a más de 30 mililitros por minuto y deben darse inicialmente volúmenes pequeños, ¿no? Que se van a incrementar cada 300 o 400 mililitros cada 4 o 6 horas. ¿Cuál es el inconveniente de esta nutrición enteral intermitente? Es que el paciente retiene el alimento o la fórmula enteral en el estómago, y si es un paciente inconsciente hay riesgo de regurgitación y aspiración, ¿no? Ese sería uno de los principales riesgos de la nutrición enteral intermitente o en bolos. Que nos pregunta la 4, dice, con respecto a la administración intermitente de nutrición enteral, señala la respuesta incorrecta. A ver, la incorrecta. A, se puede administrar en bolos, dice. Sí, ¿no? La nutrición enteral intermitente se administra en bolos más bien. B, la administración ha de durar de 15 a 20 minutos. Es correcta, ¿no? Se suele dar en 10, 15 minutos. C, terminada la toma hay que lavar la sonda para eliminar restos, es lo que enfermería normalmente hace, ¿no? Ven que lavan la sonda con solución fisiológica. D, se administra siempre con bomba. No, más bien tiene la ventaja de no requerir bomba de infusión. E, la cantidad total se reparte en 4 o 5 tomas diarias, y es lo que se suele hacer, ¿no? Para evitar que el estómago se distienda mucho. Entonces la respuesta es la D. Es la falsa, ¿no? Además de eso, que cuando se da nutrición en bolo intragástrica antes de dar la siguiente nutrición siempre hay que ver cuál es el residuo, ¿no? El residuo gástrico, eso es importante verificar. Bueno, esta pregunta de acá se refiere a los pliegues cutáneos que se miden. Esto se mide sobre todo en medicina del deporte y en algunos pacientes críticos para valorar su estado nutricional, ¿no? Los pliegues cutáneos se miden agarrando una porción de ciertos lugares que ya están especificados y midiendo cuál es el ancho de ese pliegue cutáneo. Entonces, lo que nos determina la medición de los pliegues cutáneos no es la masa corporal total ni la masa magra, ¿no? La masa magra se refiere a los músculos nada más, ¿no? Lo que nos suele medir es la grasa corporal, ¿no? La grasa corporal, o estimar, no mide, estima la grasa corporal. No tiene una buena relación entre el grosor de los pliegues cutáneos con la grasa corporal que una persona pueda tener,
¿no? Pero no mide la relación entre masa grasa y masa muscular, ni tampoco la musculatura esquelética, ¿no? Lo que mide es la grasa corporal. Y aquí tenemos un gráfico, ¿no? Por ejemplo, este es un brazo, ¿no? Ahí está la piel, y pinzamos primero con la mano y luego con este aparato que se llama adipómetro, ¿no? Este es el adipómetro. Entonces, con eso se mide el ancho de los pliegues, que ya están establecidos los lugares en el cuerpo donde se miden los pliegues, y se estima, ¿no?, la cantidad de grasa total que hay. Como ven acá, dentro de este pliegue está involucrada la grasa subcutánea, ¿no? Eso es lo que le da el ancho al pliegue. No, si hay menos grasa, este pliegue es más delgadito, y si hay más grasa, el pliegue cutáneo suele ser más ancho, ¿no? Por eso que lo que estima la medición de los pliegues cutáneos es la masa magra. No, perdón, la grasa corporal, ¿no? La grasa corporal. Bueno, en cuanto al paro cardiorrespiratorio, ustedes ya han visto muchas veces esto. Podemos dividir en lactante, niño y adulto, ¿no? En lactante, ya saben, cuando comprobamos que está inconsciente, lo que hay que hacer es sacudirlo, pellizcarlo, hablarle en voz alta o gritar, ¿no?, para que reaccione. Pero y en el niño también sacudir, pellizcar y hablarle. Pero después de comprobar la inconsciencia del paciente, o sea, esto es un algoritmo para cuando se presenta eso en la vía pública, no en el hospital. Entonces se comprueba que el paciente está inconsciente y lo siguiente que se hace es se pide ayuda, pedir ayuda a las personas situadas en el entorno, ¿no? Porque es importante que se active la alerta de pedir ayuda al inicio nomás, cuando se encuentra inconsciente el paciente. Una vez que se pidió la ayuda hay que aperturar la vía aérea. ¿Para qué? Para poder visualizar, ¿no? Se visualiza si es que hay algo obstruyendo. Como recomiendan, no tratar de sacar con los dedos algún cuerpo si es que no se puede alcanzar, ¿no? O sea, si no está en la boca, no tratar de sacarlo porque lo vamos a introducir más, ¿no? Y luego comprobamos la respiración, ¿no? La apertura de la vía aérea es la maniobra frente-mentón, ¿no? Si hay lesión cervical hay que tener mucho cuidado. En el caso de los niños, ¿no?, se le agarra el mentón y con la frente, ¿no? Luego comprobamos si respira, viendo y poniendo nuestro rostro, la mejilla cerca a la boca del paciente, y se comprueba si respira y se observa a la vez el tórax, ¿no? Y si no respira, ventilamos al paciente, le damos respiraciones boca a boca. Es en niños, ¿no? Esta es la cadena del RCP, o la cadena del paro cardiorrespiratorio: reconocimiento temprano y solicitud de ayuda. Miren, solicitud de ayuda siempre está después de reconocer. Reconocemos y solicitamos ayuda, ¿no? Hay que prevenir o reconocer los paros cardíacos. Luego hay que hacer RPC, ganar tiempo, ¿no?, desfibrilación temprana, si es que hubiera, y ya cuidados por resucitación, ¿no?, para recobrar la calidad de la vida. El aeropuerto Jorge Chávez, curiosamente, el año pasado había sido designado el aeropuerto más seguro, ¿no?, de Latinoamérica. Y uno se pregunta, pero si yo salgo y me asaltan en la puerta, ¿no?, ¿cómo va a ser el aeropuerto más seguro? Y fue denominado el más seguro porque el aeropuerto tiene en muchos lugares desfibriladores, ¿no? Entonces, me parece que el año pasado se salvó varias vidas por colocación de desfibriladores en pacientes que hicieron paro cardíaco dentro del aeropuerto. Entonces, lo que se suele aconsejar hoy en día es que los lugares o instituciones donde haya mucha gente trabajando o transitando, como en los centros comerciales, por ejemplo, deben tener sus desfibriladores automáticos, ¿no?, en caso de parada cardiorrespiratoria. Esto en el adulto, ¿no?